Bendiciones, su hermana Gypsy por aquí, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí estoy, que quiero repartir una palabra con ustedes antes de hacer cosas que tengo que hacer. Y hoy a la mujer que le toca es a Miriam, que también fue llamada en algunas versiones de la Biblia María, pero su nombre era Miriam. Miriam la profetisa, también llamada Miriam. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Sabemos que tú estás aquí hablándonos, Señor. Hablando con tu vasija, Señor. Lléname de ti, Señor. Lléname de tu presencia. Lléname de tu palabra, Padre. Que tu palabra salga de mi boca, que seas tu consejo, que seas todo lo tuyo, Padre, nada mío, porque yo no soy nadie, Señor. No soy nadie sin ti, te necesito a ti en todo lo que hago, Padre. Ah, Ahora, Señor, te pido, Señor, que tú me uses, Señor, como tu vasija, como tu instrumento para hablarle a tus hijas, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos de las cosas que podemos hacer como mujeres tuyas, Señor, mujeres, hijas tuyas, papá. Queremos ser hijas buenas, queremos ser hijas dignas, Señor, hijas dignas de tu presencia, hijas dignas de ser hijas tuyas, Padre. Ayúdanos a ser esas hijas que tú quieres que nosotros seamos, hijas, mujeres virtuosas, mujeres guerreras, mujeres que pelean por su familia, mujeres que quieren hacer tu voluntad aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor. Háblanos, Señor. Y a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta palabra la comenzamos el otro día. Y primero hablamos de ¿quién fue? Fue la primera mujer de David que se llamaba, ¿cómo que se llamaba? ¿Se recuerda? Mical. Mical fue que ayudó a David cuando el rey Saúl estaba buscándolo para matarlo, porque el rey Saúl siempre estaba buscando para matarlo. Pero Mical lo salvó, lo dejó salir por la ventana y ella pudo poner un muñeco en la cama, y cuando vinieron era un muñeco que estaba en la cama, no era David. O sea que ella defendió a su marido, ella pudo cubrir a su marido porque lo iban a matar. Y eso es una cosa buena que ella hizo por su marido, pero también es una cosa mala que fue mirarlo de lejos mal a David cuando David comenzó a danzar. Ella le habló como que sí, que una gente no puede ser así porque es una gente con posición, con autoridad, y tenía que ser de una forma. Entonces ahora vamos a hablar de Miriam la profetisa. Miriam la profetisa, también llamada María, esta fue, desde pequeña tuvo un propósito en la vida de Moisés, porque Moisés era su hermano. Y para ese tiempo, cuando nació Moisés, estaban matando a todos los niños pequeños porque el faraón sabía que iba a nacer el Salvador de Israel, de los israelitas, de lo que iban a sacar los israelitas de la esclavitud. Él mandó a matar todos los niños pequeños, todos los niños, no las niñas, sino todos los niños, para que no naciera ese niño, para que ese niño no fuera a ser su destino. Pero Miriam fue la hermana de Moisés, y cuando su mamá lo tiró por el río para ver si tenía un destino mejor que el destino que le iban a dar, Miriam siempre la estaba mirando de lejos por dónde iba el niño. Y el niño llegó cuando la princesa, para el mismo palacio, la princesa
la hermana de Faraón, y la hermana de Faraón lo crió, y él fue criado en el palacio. Pero Miriam se encargó de que ese niño cayera en las manos de la madre otra vez, y la madre lo fue que lo crió hasta que el niño tuvo un poquito más de años. Después fue que él se fue para el palacio. Así que vamos a leer esa historia. Si todavía todos ustedes no la saben, vamos a leerla. Vamos, Biblia con Gypsy, busquen su Biblia. Entonces, vamos a ver lo que yo le puse aquí, porque yo siempre escribo algo cuando estudio del personaje, aunque le hablé un poquito de Miriam. María la profetisa, también llamada Miriam, era la hermana de Aarón. Desde pequeña tuvo un propósito, y ese lugar fue cuidar a su hermano Moisés en el río Nilo, donde fue tirado por su madre por miedo de que lo mataran, porque para ese tiempo el faraón quería matar a los niños varones, porque él sabía que venía el Salvador de los hebreos. La hermana de bebé se llama, Éxodo 2:4 nos dice, la hermana de bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Vamos a leer Éxodo 2:1 adelante. Busquen su Biblia, cualquier versión de la Biblia que tengan, y vamos a leer lo que pasó en este escenario cuando Miriam tuvo el primer papel de ayudar a su hermano. Nacimiento de Moisés. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu, y la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embarrunó con brea y asfalto. Después puso en ella el niño y fue a dejar la cesta entre los juncos que habían a la orilla del Nilo. O sea, cesta quiere decir canasta. Vamos a leer otra versión que es más clara para ustedes, lo que no saben mucho de Biblia, para que puedan leer una versión más clara, porque yo creo que esta Biblia Vivida NTV es una versión más clara, yo creo, para todos los que quieren estudiar la Biblia. En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso el niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasara al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río. Sus sirvientas se pasaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguidamente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa.
o sea, la hermana de bebé, esa fue Miriam. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé? Le preguntó. Si consigue a una, sí, consigue a una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Aleluya. Toma a este niño y dale el pecho por mí. Le dijo a la princesa de la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Vamos a leerlo otra vez. Versículo 9. Toma este bebé y dale el pecho por mí. Le dijo la princesa de la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé y su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. O sea que él fue llamado Moisés porque fue sacado del agua. Porque para ese tiempo siempre ponían un nombre a las gente de cómo lo sacaron, siempre estaba relacionado con algo de que la madre o el padre lo pusieran, porque siempre esos nombres, si buscamos en la Biblia, buscamos en los diccionarios, lo que quiere decir esos nombres, nos damos cuenta que siempre era algo como Jesús, fue llamado Jesús, y todo lo que tenía que ver con la madera, de eso fue que Jesús fue su destino. Y es tan raro porque a mí me llamaron Gypsy y ese nombre Gypsy es tan loquito que yo dije, Pami, ¿por qué tú me llamaste a mí Gypsy? Porque Gypsy es un nombre demasiado exótico, demasiado cosa. Así que ella me dijo, fue una novela que yo vi y me puso el nombre por una novela, gloria a Dios, santo eres Señor. Pero por lo menos me llamó el nombre Cristina, que quiere decir hija de Cristo. Ahora yo soy hija de Cristo. Gloria a Dios. Soy hija de Cristo. Entonces eso fue tu destino. María la profetita, también llamada Miriam, era la hermana de Aarón. Desde pequeña tuvo un propósito y ese lugar fue cuidar a su hermano Moisés en el río Nilo. Entonces ya vimos cómo ella pudo cuidar a Moisés en el río Nilo. Ese era su primer propósito y gracias a ella el niño pudo llegar para donde su mamá y la mamá lo crió para que después se lo llevara a la princesa para que lo cuide en el palacio. Éxodo 15:21. Y María les respondió, o sea, Miriam, cantad a Jehová porque el extremo se ha engrandecido, ha echado al mar al caballo y al jinete. Ahora este otro escenario de Miriam, ya cuando ya ella ya era grande, cuando ya los hebreos iban a cruzar el río de el río, ¿cómo se llama eso? Ese río. Ustedes saben de ese río. Vamos a leer de ese río en Éxodo 15. Cuando Dios, o sea, Moisés abrió el mar rojo. Que no fue un río, fue un mar, el mar rojo, para que pasen los israelitas. Y yo estaba estudiando hoy y me di cuenta que, el Espíritu Santo me reflejó que cuando uno comienza a ser cristiano desde el principio, es un proceso que uno pasa. Primero uno pasa un proceso el primer paso es que tú aceptes a Dios como tu Salvador, a Jesús como tu Salvador. Y después de ese paso, todo cambia porque el Espíritu Santo comienza a trabajar en ti, porque ya tú decidiste seguir a Cristo. Entonces ya a tú aceptarlo, ya
ya el Espíritu Santo comienza a trabajar en ti y comienza a sacar todas las cosas malas que tú has hecho. O sea, te abre los ojos y te dice qué está mal y qué es lo que está bueno. Entonces te da gente de que tú tienes cerca de un ministerio donde tú vayas, una iglesia, y esa gente te ayuda al camino que tú debes ir, porque te da tu doctrina y te da los nutrients que tú necesitas para poder llegar al camino que tú tienes que llegar, al propósito. Y después de la doctrina, tú te bautizas y de tu bautiza comienza una cosa maravillosa porque el Espíritu Santo comienza a trabajar en ti, comienza a tener esa relación contigo íntima, porque tú comienzas a buscar de Él en oración, buscar de Él en la palabra, y Él se pone, si tú pasas tiempo con Él, Él te guía para donde tú tienes que ir, para donde tú tienes que, por lo que tú tienes que llegar. Y yo me fijé que Dios pudo llevarlo a los hebreos por el otro lado, que por el otro lado era más cerca para la tierra prometida, pero no, Él lo llevó por el Mar Rojo, porque por el otro lado estaban los ¿cómo se llama? Filisteos, y los filisteos eran guerreros. Los filisteos eran unos enemigos de los hebreos, eran enemigos, y ellos eran un ejército bien poderoso. Y para que ese ejército, si Dios lo había mandado por el lado que era más cerca y se habían enfrentado a ese ejército filisteo, ellos podían devolverse. Y por eso que Dios lo llevó por el camino más largo. Porque Él nos lleva por el camino más largo para que para entrenarlos para la batalla con los filisteos. Nosotros tenemos que estar entrenados con su palabra, con todas las pruebas que pasamos y todas las cosas que pasamos. Eso es para formarnos. Y cuando Él nos corrige, es para que nosotros aprendamos de la corrección y de todo eso. ¿Por qué le digo eso? Porque aquí es cuando pasaron los hebreos por el Mar Rojo. Y le estoy explicando por qué pasamos por el Mar Rojo. ¿Por qué pasamos por ese desierto y por ese Mar Rojo en vez de por el otro lado más cerca? Porque necesitamos tiempo para poner un fundamento bien fuerte en nosotros, para que nada nos detenga, para que nada nos haga ir para atrás, porque si vamos para atrás nos volvemos en sal, como se le pasó a la esposa tú sabes, del primo de Abraham, que miró para atrás y ¿qué pasó? Se volvió en una sal. Entonces, nosotros, para que Dios, mientras más tenemos un llamado más fuerte, un llamado más grande, tenemos que pasar por muchas cosas y tenemos que ir por ese desierto y pasar por cosas fuertes para que Dios nos ponga inquebrantables. Vamos a leer. Gloria a Dios. Le estoy enseñando lo que aprendí hoy porque yo decía, ¿por qué tenemos que pasar por tantas cosas algunas veces? Y por eso es. Y ahora que ustedes saben, por qué tenemos y por qué estamos pasando por cosas, por qué tenemos que pasar por pruebas y procesos para llegar a esa tierra prometida. Y mientras el llamado más grande, más dura tú en ese proceso, porque Dios quiere hacerte inquebrantable, mujer inquebrantable. Ok, aquí entonces vamos a leer Éxodo 15, donde Miriam fue una buena líder
que se encargó de ayudar a muchos emocionalmente, pero también le falló al Señor. O sea que Miriam hizo cosas buenas también, pero también hizo cosas malas. Aquí vemos cuando pasaron el coso, ella pudo formar una danza para las mujeres y llevar a esas mujeres a donde tienen que ir. También Miriam fue la que también que tomó un pandero en su mano, y cuando Dios dio la victoria al cruzar el Mar Rojo, ella lideró a las mujeres con pandero y adorar y danzar para Jehová. O sea, vamos a leer esto. Éxodo 15. Entonces ya saben por qué uno tiene que cruzar el Mar Rojo. Que tuvimos que ir por el lado más largo. Gloria a Dios. Entonces, ok. Mejor vamos a leer Éxodo 13. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió para el camino principal que atravesó el territorio de Filisteos. Aunque ese era la ruta más corta de la tierra prometida, le dije, Dios dijo, si los israelitas llegaban a enfrentar una batalla, podrían cambiar su parecer y regresar a Egipto, porque ese Dios, por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino de desierto hacia el Mar Rojo. Así que los israelitas salieron a Egipto como un ejército preparado para la batalla. Moisés llevó consigo los retos de José, porque José también echó jurar a los hijos de Israel que así lo haría cuando dijo, pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. Entonces los israelitas salieron a Sucot y acamparon en Etán y límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los guardaba durante el día mediante una columna de nube, y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de noche y de día. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. O sea que Dios siempre estaba con ellos. Aunque le hablaba a Moisés, él siempre estaba con ellos. Y por eso pudieron pasar el Mar Rojo. Y yo lo que quería decirle aquí del escenario que cuando pasaron el Mar Rojo. Vamos a Éxodo 14:15. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué claman a mí? Dile al pueblo que se pongan en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por medio del mar pisando tierra seca. Yo endurecí el corazón de los egipcios y se lanzaron contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón de su ejército, sus carros de guerreros y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto será mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en un fuego e un lumino de noche, pero los egipcios y los israelitas no se acercaban ni unos a otros con toda la noche. Luego Moisés extendió las varas sobre el mar y el Señor abrió un camino atrás de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en la tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por el medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua muros de agua a cada lado. Entonces los israelitas, con todos los carros de guerra y sus
conductores y con los caballos del faraón persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes de amanecer, el Señor miró el ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que se resultara difícil manejarlos. Salgamos de aquí, alejados de los israelitas, gritaron los ejércitos. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Cuando todos los israelitas vieron llegar al otro lado, el Señor le dijo a Moisés: extiende otra vez tu vara sobre el mar, y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios y sus carros y sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzó a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Gloria a Dios. Enseguida, las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y sus conductores. Y el ejército completo del faraón no sobrevivió ni un solo de los egipcios en contra del mal para perseguir a los israelitas. En cambio, el pueblo de Israel caminó por el medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecieron elevadas como muros y ambos lados. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de Egipto. Y los israelitas vieron las cadaveras de los egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder del Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y su siervo Moisés. O sea que pudieron cruzar el mar. Y cuando cruzaron el mar, después que ellos cruzaron, Dios puso la agua que le cayeran a todos los egipcios para que caigan y no se acercaran a los israelitas. O sea que Dios lo protegió. Porque Dios nos lleva por el mar Rojo, nos lleva por el desierto, por Él siempre está ahí protegiéndonos. Él siempre está ahí con nosotros. Él lo que espera que nosotros seamos guerreros, que seamos guerreras y sigan el camino que Él quiere que seguimos. Entonces, en Éxodo 15 está el cántaro de Miriam. Entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrogó al mal el caballo al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es mi guerrero. Yahweh es su nombre. Arrojó al mar a los carros del ejército de Faraón. Los mejores oficiales del Faraón se ahogaron en el mar Rojo. Las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron. Como piedras se hundieron hasta el fondo. Tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplata al enemigo. Con la grandeza de tu majestad, derribas a los que se levantan contra ti. Desatas tu ardiente furor y los consume con paja. Asobrido de tu aliento, las aguas se apilaron. El impetuoso al oleaje se quedó firme como un muro. En el corazón del mar las aguas se endurecieron. El enemigo se jactaba diciendo: los perseguiremos y los alcanzaré, los despojaré y los consumiré. Sacaré mi espada, mi mano poderosa los destruirá. Pero tú soplaste con tu aliento y el mar se lo cubrió.
se hundieron como plomo en la poderosa aguas. Oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú? Glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. Levantaste tu mano derecha y la tierra se tragó a nuestros enemigos. Con tu mano incotable guías al pueblo que redimiste. Con tu poder los guía y tu hogar sagrado. Lo oyen los pueblos y las tinieblas. La angustia se apodera de los que viven en Filistea. Los líderes de Edom están aterrados. Los nobles de Moab tiemblan. Todos los que viven en Canaán se desvanecen. Terror y espantos caen sobre ellos. El poder de tu brazo los deja sin vida, como una piedra hasta que tu pueblo haya pasado, oh Señor, hasta que haya pasado el pueblo que compraste. Tú lo traerás y los plantarás en propio monte, en lugar, oh Señor, reservado para tu morada. El santuario, oh Señor, tus manos establecieron. El Señor reinará por siempre y para siempre. Cuando los carros de guerra, sus conductores y los caballos del faraón entraron al mar, el Señor hizo que la agua cayeron con fuerza sobre ellos. Pero el pueblo de Israel había cruzado en medio del mar, pisando tierra seca. Entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandera, se puso al frente de todas más mujeres. Las siguientes lanzaron y tocaron sus panderas, y Miriam entonaba este cántico: cantar al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, arrogó al mal, al caballo y al jinete. O sea, que este fue el cántico de Miriam. Y ella fue que lideró a las mujeres a adorar al Señor. Que eso fue una cosa maravillosa. Entonces ya Miriam hizo dos cosas buenas, que lideró a las mujeres a donde tenían que ir a adorar al Señor y todo eso. Y también ayudó a Moisés para que llegue al destino de él. Pero Miriam hizo otra cosa, que vamos a ver otro escenario, que tú sabes que no somos perfectos y también podemos fallar al Señor en cosas. Pero tu fallo, tu fracaso o lo que tú hagas que no está bueno, no es lo que te describe, no es tú, no eres lo que eres tú. O sea, eso es un fallo que todo el mundo puede hacer, porque lo que hizo Miriam, eso es una cosa que casi todo el mundo lo hace, y esa cosa tenemos que pararnos como mujeres de Dios. No podemos ser murmuradoras, podemos hablar de la otra persona, ¿ok? Miriam fue una buena líder que se encargó de ayudar a muchos emocionalmente, pero también le falló al Señor. Números 12:6. Y les dijo: hoy, ahora mis palabras, cuando ya entre ustedes profeta de Jehová, le aparece en visión, y en sueño hablaré con él. Miriam y Aarón desafiaron a la autoridad de Moisés. Hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita. Era una mujer de color, y lo oyó Dios. Miriam terminó teniendo lepra por su mal comportamiento. Números 12:8. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar al siervo Moisés? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a Moisés? Vamos a leer Números 12. Busquen en la Biblia Números 12, que vamos a aprender aquí.
lo que hizo Miriam mal para que nosotros no podemos hacer una cosa así, porque también podemos ser castigados por Dios y nos da lepra. Lepra, tú sabes que esa era una enfermedad espiritualmente, una enfermedad que no podía acercarse de la gente. Por una semana yo creo que Miriam no pudo ir para el campamento. Números 12. ¿Ya? ¿Lo tienen? Miriam y Aarón critican a Moisés. Mientras estaba en Haserot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita, diciendo, ¿ha hablado con Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés y a Aarón y a Miriam y les dijo, vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor le habló. Escuchen lo que voy a decir. Ay. Si hubiera profeta entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en ejercicios. Él ve al Señor como es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? La criticación. O sea, que Miriam y Aarón hablaron de Moisés y Dios lo oyó. Y cuando Dios oye, Él hace que los profetas oigan también. Así que ustedes tienen que tener cuidado como hablan de la otra persona, porque Dios lo hace oír a los profetas todo lo que hacemos. Gloria a Dios. El Señor estaba muy enojado con ellos y fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam, con su piel tan blanca como una nieve leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés, oh mi Dios, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes de ella sea como un bebé que nace muerto y se ha estado en descomposición. Entonces Moisés clamó al Señor, oh Dios, te suplico que la sanes. Pero el Señor le dijo a Moisés, si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, no duraría su contaminación 7 días. Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. Santo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó hasta que la trajeran para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron a Haserot y acamparon en el desierto Parán. O sea que Miriam era una líder buena, era una líder que hizo cosas buenas, pero también falló al Señor con Aarón. ¿Y por qué no castigaron a Aarón y castigaron a Miriam? Pues Aarón era un sacerdote. Dios tuvo misericordia de él porque él se humilló a Dios, le dijo perdón porque sabía lo que estaba haciendo mal. Entonces él se humilló y dijo perdón a Dios. Y Dios tuvo misericordia de él porque es sacerdote. Porque si no, se vio humillado, yo creo que también coge lepra. Pero tú sabes que la lepra no puede estar al lado de la gente. Y Aarón tenía este arrepentimiento intercedor lo ayudó a Aarón a que no le cayera lepra. Él sintió, siendo sacerdote del Altísimo, la norma de sacerdocio
arónico enfatiza que un sacerdote debe físicamente sin mancha para servir. Debe estar sin mancha para servir. Si un sacerdote se volvía ridículamente impuro, en cualquier momento debía abstenerse de sus deberes de sacerdote hasta fuera purificado. Una enfermedad de la piel como la lepra lo había convertido en impuro y no podría acercarse al aposento santo. Dios lo preservó porque su papel era importante, mientras el de Miriam no era tan importante para la comunidad. Levíticos 12, 21, 22. Vamos a leer. Levítico 12. O sea, que estamos aprendiendo aquí de la Biblia lo que no se puede hacer, porque hay leyes en la Biblia que nos dice que cosas, es más que uno es un sacerdote. Tiene que tener cuidado en murmurar delante de la gente, murmurar de la gente, porque murmurando te hace impuro y no te puede acercar a ese aposento santo. Gloria a Dios. Levíticos 21. Dios no quiere que estemos murmurando con la gente. Sí, es difícil porque nosotros estamos en el mundo y eso se hace. Hasta en la iglesia se murmuran la gente. Mira cómo hizo esto, mira cómo le hizo el otro. Eso es murmurando. Sí, podemos cubrir la autoridad, pero tampoco podemos quedarnos callados cuando hacen las cosas mal, porque también hay que corregirlo, porque si tú no lo corriges, entonces no van a aprender de sus fallos. Reglas. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Ok, vamos a fuerte esto, ¿verdad? Fuerte, fuerte. Reglas para los sacerdotes. El Señor dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Un sacerdote no debe tocar el cadáver de un pariente, pues al hacerlo queda ceremonialmente impuro. La única excepción son sus parientes más cercanos, madre o padre, hijo o hija, hermano o hermana virgen que depende de él por no tener esposo. Por el sacerdote no debe contaminarse y hacerse impuro por tocar el cadáver de alguien que esté relacionado con él solo por matrimonio. Los sacerdotes no deben raparse la cabeza, ni recortarse la barba, ni hacerse corte en su cuerpo. Deben ser apartados como santos para su Dios y nunca deshonrar el nombre de Dios. Deben ser santos porque ellos son los que presentan las ofrendas especiales al Señor, ofrendas de alimento para su Dios. No se permite a los sacerdotes casarse con una hija contaminada por la prostitución, ni casarse con una mujer divorciada, porque los sacerdotes están separados como santos para su Dios. Deberás tratarlos como santos porque ellos son los que ofrecen alimentos a Dios. Debe considerarlos santos porque yo, el Señor, soy santo y yo te hago santo. Si la hija de un sacerdote se contamina a sí misma a hacerse prostituta, ella también contamina la santidad de su padre y debería morir quemada. Gloria a Dios. El sumo sacerdote tiene que rasgo más alto de todos los sacerdotes. El aceite de la unción fue derramado sobre su cabeza y él fue ordenado para que lleve las vestiduras sacerdotales. Nunca debe tener el cabello despeinado ni rasgar su vestidura. No debe contaminarse a sí mismo al acercarse a un cadáver. No se le permite hacerse
ceremonialmente impuro ni aun por tu padre o por su madre. No debería contaminarse el santuario de su Dios al dejarlo para atender a un muerto, porque fue hecho santo mediante el aceite de la acción de Dios. Yo soy el Señor. Al sumo sacerdote se le permite casarse únicamente con una virgen. No se le permite casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una mujer contaminada por la prostitución. Tiene que ser una virgen de su propia clan, para que no te honre a los descendientes de su clan, porque yo soy el Señor quien lo hace santo. Luego el Señor le dijo a Moisés, da la siguiente instrucción a Aarón. En la generación futura, ninguno de los descendientes de que tengan algo de efecto físico será apto para ofrecer alimento a sus dioses. Nadie que tenga un defecto será apto, ya sea ciego, cojo, desfigurado, deforme, que tenga un pie o un brazo roto, jorobado, enano, que tenga defecto en ojo, que tenga llagas o castras en la piel o que tenga un testículo dañado. No se le permite a ningún descendiente de Aarón que tenga algún defecto acercarse al altar para presentar ofrendas especiales al Señor. Ya que tiene un defecto, no se le permite acercarse al altar para ofrecer alimentos a Dios. Sin embargo, puede comer el alimento ofrecido a Dios, incluidas las ofrendas santas, a las ofrendas sumamente santas, pero a causa de su defecto físico no le permite entrar en la sala detrás de la cortina interior de la acercarse al altar, porque esto contamina mi santuario. Yo soy el Señor quien lo hace santo. Entonces Moisés le dio la instrucción a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. El Señor les dijo a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos que sean muy cuidadosos con las ofrendas sagradas que los israelitas aparten para mí, al fin de que no deshonre mi santo nombre. Yo soy el Señor. Dale las siguientes instrucciones. En todas las generaciones futuras, si algunos de los descendientes de ustedes están ceremonialmente impuros cuando se acercan a la ofrenda sagrada que el pueblo de Israel le consagra al Señor, esta persona tendrá que ser excluida de mi presencia. Yo soy el Señor. Si algún descendiente de Aarón tiene una enfermedad de la piel o cualquier clase de secreción que lo haga ceremonialmente impuro, no se le permite comer de la ofrenda sagrada hasta que haya sido declarado puro. También queda impuro al tocar el cadáver o al tener una emisión de semen, o al tocar un animal pequeño que sea impuro, o tocar a alguien que por algún motivo es ceremonialmente impuro. El que se haga contaminar en cualquier de estas formas permanece impuro hasta el anochecer. No se le permite comer de las ofrendas sagradas hasta que haya bañado con agua. Cuando el sol se ponga, volverá a quedar ceremonialmente impuro y podrá comer de las ofrendas sagradas, porque este es su alimento. No se le permite comer un animal que haya muerto de muerte natural o haya sido despedazado por los animales salvajes, porque esto lo contamina. Yo soy el Señor. Los sacerdotes deben seguir mis instrucciones cuidadosamente, de lo contrario serán castigados por su pecado y morirán por desobedecer mis instrucciones. Yo soy el Señor quien lo hace santo. A nadie fuera de la familia del sacerdote se le permite comer de las ofrendas sagradas, ni siquiera los huéspedes ni los obreros contratados en el hogar del sacerdote podría comerla. Sin embargo, si el sacerdote compra un esclavo, ese esclavo podía comer de la ofrenda sagrada, y si su esclavo tiene ojos, ellos también podrían comer de esa ofrenda. Pero si la hija de un sacerdote se casa con alguien fuera de la familia de los sacerdotes,
ella no podría comer de las ofrendas sagradas. Pero si queda viuda o se divorcia o no tiene hijos que los sostenga y ella regresa a vivir en la casa de su padre como su juventud, podría volver a comer del alimento de su padre. Aparte de eso, nadie aleja a la familia del sacerdote contra comer de la ofrenda sagrada. Si una de esas personas come de la ofrenda sagrada sin darse cuenta, debería pagarle el sacerdote por lo que comió, más un 20% adicional. Los sacerdotes no deben permitir que los israelitas contaminen las ofrendas sagradas que lleguen al Señor, dejando que las personas no autorizadas los coman. Eso los había culpables y deberían pagar compensación. Yo soy el Señor quien los hace santos. El Señor le dijo a Moisés: da a Aarón y a sus hijos y toda la israelita estas instrucciones. Gloria a Dios. Son demasiadas cosas en Levítico. No sé por qué Dios no llevó el Levítico, pero ahí le estaban hablando a los sacerdotes para que sepan su lugar y lo que no tienen que hacer y lo que tienen que hacer. Nosotros somos seres humanos, pecamos y cometimos errores. Tenemos que pensar primero antes de hacer las cosas. Es muy fácil examinar los errores que hemos cometido y entonces reconocer nuestra necesidad, que reconocer nuestros planes antes de ejecutarlos. Antes de decir o actuar, debemos pensar dentro de nosotros si esto le agrada a Dios o no. Proverbios 2:11. Las decisiones sabias te protegen. El entendimiento te mantiene a salvo. Dios castigó a Miriam no porque no la amaba, sino porque quería que ella aprendiera a no meterse en los planes de Dios. Nadie puede oponerse a la decisión de Dios. Dios trata a Miriam como cualquier padre trata a sus hijos cuando comete errores. Proverbios 3:11-12. Hijo mío, no rechace la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige a un hijo, que es su deleite. En el libro de Éxodo, capítulo 13, cuando Dios guió al pueblo por un lado más largo, no fue porque Dios no podía llevarlos por los filisteos que estaban más cerca, sino que Dios sabía si lo llevara por el lado más corto, cuando llegaran a pelear con los filisteos, que eran un ejército fuerte, ellos podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Dios los llevó por el Mar Rojo para que entrenen su ejército y tengan una batalla victoriosa al fin. Por eso los neófitos y que son los nuevos creyentes, no pueden ser líderes hasta un tiempo que entrenamiento, porque no funcionan como deben. Éxodo 13:18. Por eso Dios lo hizo dar un rodeo por el camino del desierto hasta el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto con un ejército preparado para la batalla. Un liderazgo espiritual requiere experiencia, madurez, resistencia. Un ministerio que no ha enfrentado pruebas, frustraciones o desilusiones caerá en la profundidad necesaria para servir en el ministerio y guiar con sabiduría a otros. La madurez espiritual se forma a través del tiempo, las pruebas y la reflexión, consolidando así el carácter de Cristo en ellos. O sea que todo esto es para que nosotros cargamos el carácter de Cristo en nosotros para poder liderar como debemos. Y mientras más grande es el llamado, más grande tu prueba, porque Dios hace una obra de arte en nosotros, y cuando estamos listos, ese ministro se vuelve inquebrantable. Ezequiel 3:9. Endurecer tu frente tanto como la roca madura. Por tanto, no les tenga miedo ni te asuste con sus miradas furiosas, por muy rebeldes que sean.
Génesis 18:19. Yo lo escogí al fin de que ordenen a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré que para Abraham todo lo que he prometido. Debo. Ok. Ya eso era Miriam. Ya la próxima es Débora. So ya tú sabes. Gloria a Dios. Ahí le dejo la enseñanza que no podemos hablar, murmurar de la otra persona porque Dios te oye, ¿verdad? Y después la hace que el profeta oiga lo que tú dijiste. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Te da lepra. Te da lepra porque Dios te castiga. Porque tú no puedes hablar de las personas. Tú no puedes criticar porque Dios, lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios es lo que quiere Dios. No podemos pelear con lo que quiere Dios. Tenemos que dejar que Dios lo haga porque el plan de Dios es perfecto. Dios me los bendiga. Su hermana Gypsy.